Saludos a todas, saludos a todos y bienvenidos de nuevo en ese nuevo capítulo de Pon luz a tu síntoma, donde vamos a hablar sobre el SIBO, una dolencia o una problemática que cada vez se escucha eso. Más, ¿no? Bienvenida Eva, saludos. Hola María, nuevamente aquí, encantada de poner luz a este síntoma que se conoce con el nombre de SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Así es. Entonces, bueno, con ganas de escucharte, de aprender y de que nos comentes un poquito más sobre él. Y poder dar Ujú. luz a todas las personas, pues eso, ¿no? Que se sienten en esa situación en estos momentos. Correcto, María. Fíjate que muchas personas pueden tener problemas en su vientre, tipo hinchazón, gases, estreñimiento, diarrea, y precisamente estas son las características de las personas que tienen SIBO con S. Claro, el problema ya lo dice el nombre, intestino delgado. Y en nosotros los descodificadores, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos para qué sirve el intestino delgado. Bueno, pues es fácil, está dentro del sistema digestivo, nos ayuda a absorber los nutrientes que hemos ingerido por nuestra boca, procesado en nuestro estómago. No solamente sirve para digerir todos estos alimentos, sino también asimilar y absorberles de una manera que lleve toda la energía necesaria a todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, los conflictos ya son claros. Los conflictos emocionales que nos puedan llevar a tener SIBO son conflictos en los que no hemos sabido digerir una situación, no hemos podido asimilarla y se dan en muchos conflictos familiares dentro del hogar. Es decir, hay algo en nuestro entorno más familiar, bien con nuestra familia real o con nuestra familia simbólica, Ujú. porque, claro, esa familia simbólica estaríamos hablando de estas personas con las que estamos todos los días, que no son familia de nuestra sangre, pero que estamos 7, 8 horas cada día con esas personas. Bueno, pues también para el inconsciente nos hablaría de si hay algún tipo de contrariedad, si hay algún tipo de enojo, de enfado, de situaciones que a lo mejor no estoy sintiéndolas como justas, sino todo lo contrario, como unas situaciones injustas. Y a veces muchos cambios bruscos, ¿no? Una ruptura, una pérdida, un despido laboral. Bueno, pues todo esto, ya, perdonadme, pero siempre lo digo en todas las charlas que tenemos, Claro, claro, tienes pero que recordarlo porque es la clave, ¿no? Entonces, sí, ujú, sí. eso es, todo aquello que vivimos en silencio, en soledad, sin solución satisfactoria, ante un hecho dramático como pueda ser lo que acabo de comentar, una ruptura, un despido laboral, una muerte repentina. Bueno, pues cuando todo esto lo vivimos en silencio, nuestra biología la va a expresar a través de un síntoma. Y en el caso del SIBO son problemas en el intestino delgado. Claro, si no digiero esa situación, si no estoy asimilando todas estas circunstancias que me están pasando, al guardarlas en silencio y no compartirlas, el cuerpo lo va a querer solucionar pues con este síntoma. Ujú. Hay además diferentes tipos de SIBO, que también es una de las preguntas que puede interesar a las personas que nos están escuchando. Hay este tipo de gases que se producen, por el olor se puede saber si es un SIBO de hidrógeno, Ujú. y en este caso es un proceso de, hay más diarrea, tenemos gases más frecuentes, hay una hinchazón en nuestro abdomen, hay un dolor abdominal. Luego tenemos otro tipo de SIBO, que es el SIBO de metano. El de hidrógeno es el más común y el de metano se dan menos casos. Bueno, pues aquí se produce el efecto contrario. Hay estreñimiento. En lugar de diarrea, como ha pasado con el SIBO del hidrógeno, en el SIBO de metano nos encontramos, bueno, pues ese estreñimiento, esa sensación de pesadez, esa hinchazón abdominal que persiste,
Y por último tenemos el SIBO del sulfuro de hidrógeno, que Ujú, estos son estos gases que huelen como a huevo podrido. ujú, Hay una diarrea, hay una sensibilidad digestiva. Entonces, bueno, independientemente de cuál sea el SIBO que padezca la persona, nos vamos a encontrar 5 tipos de conflictos. Vamos a ver y vamos a ir desgranando. Ya hemos dado una palabra clave, bueno, una frase clave de todo aquello que no consigamos digerir, asimilar o absorber, que son las funciones de nuestro intestino delgado. No solamente pasa con el alimento físico, sino también tenemos que ver lo que sucede a nivel emocional. ujú, ¿Qué emociones estoy tragando en ese entorno familiar, real o simbólico? ¿Qué situaciones estoy intentando asimilar, pero es que no lo consigo porque esto me lleva al enojo, a la ira, a la rabia? Bueno, pues vamos a ir poco a poco. Vamos a ver esos 5 conflictos emocionales para ver si alguna de las personas que nos está escuchando puede resonarle. ujú. Recuerda, si tú eres de las personas que padece SIBO, háblalo, compártelo, no lo guardes en silencio, que si no tu cuerpo va a estar ahí insistiendo una y otra vez. ¿Con qué objetivo? De que lo hablemos. Porque si lo hablas, el cuerpo ya no tiene que gritarte a través de ese síntoma. Vamos con el primer conflicto, María. El primer conflicto es cuando hay una falta y carencia en el sentido de miedo a morir de hambre. Wow, esto es un conflicto que se parece mucho al conflicto del hígado. Entonces, aquí el cuerpo, por ese motivo, por esa sensación de miedo a la muerte, le va a llevar, mm, bueno, miedo a la muerte no, voy a hablar correctamente, es miedo a morir. Porque ese miedo a morir es de esta capa embrionaria, esa primera capa embrionaria que está integrada ese intestino delgado. Tiene tercera capa y cuarta capa. Bueno, pues las de la primera capa, ese miedo a morir. El miedo a la Pero muerte ¿es estaría específicamente miedo a morir de hambre, de que no llegue hambre. suficiente comida o cualquier tipo de miedo? O sea, miedo a sobrevivir o solamente a morir de hambre. A morir de hambre. Si te das Vale. cuenta, sobrevivir estaría también implicado un riesgo de muerte. Entonces, cuando la persona que llega a la consulta y nos habla de miedo a morir, yo tengo que ver cuáles son los conflictos de supervivencia básica Ujú, por el que esta persona cree que puede no tener alimento con el que comer. Y ujú, por eso su intestino delgado está generando esta patología. Otra cosa distinta es el miedo a la muerte. Es algo así como más lejano. mm, No hay un problema de supervivencia. Es un miedo que el miedo a la muerte nos estaría hablando de otro tipo que ya pertenecería a la cuarta capa embrionaria que pertenece el intestino delgado, que estaríamos hablando más del duodeno. Pero bueno, tampoco vamos a ir directamente a la parte emocional, no tanto a la parte técnica, que si no las personas no, no, pero puedan era para eh, aclarar un poquito ese miedo, ¿no? Es miedo específico a morir de hambre, ¿no? morir A de que no hambre. tener suficiente Exacto. comida. Sí, correcto. Ese sería el primer conflicto, el más grave. El segundo es cuando yo no puedo digerir una situación. Y me he encontrado personas que me dicen, Eva, es que no acepto esta situación. Y tiene mucho sentido porque precisamente cuando nosotros metemos un alimento dentro de nuestra boca, va a pasar por nuestro esófago, va a terminar en nuestro estómago y ya cuando está en el estómago entramos en el conflicto de la aceptación. A la salida de ese estómago está el duodeno, que ya pertenece al intestino delgado. Y ahí tenemos este conflicto, este tipo de personas que me dicen, Eva, es que yo no acepto esta situación. Y como no lo acepta, el cuerpo va a dar ese problema. Según va pasando el tiempo y nos vamos encontrando que esa situación que hemos tragado y que era intragable, que hemos aceptado y que era inaceptable. Ya cuando pasa por el duodeno y entra en el intestino, ya estamos escuchando a las personas que me hablan, Eva, no puedo integrar esta situación que me ha sucedido. O también frases como no lo entiendo. Y claro, al principio decía, pero bueno, lo de entender como que pertenece más a la mente. Digo, ¿cómo es posible que en el intestino me estén hablando de que no entiendo esta situación? Y claro, tenemos que recordar que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Mm, Hay cientos de miles de neuronas.
La función de nuestro intestino es básico, sobre todo para el sistema inmunitario, para muchas otras funciones. Mm, Entonces, claro, cuando alguien se encuentra, y entraríamos en el siguiente conflicto, personas que están rumiando constantemente. mm, Lo de rumiar me recuerda a la vaca que mete, saca el alimento. Bueno, pues aquí esta es la situación que he asimilado y no quería asimilar, he aceptado y no quería haber aceptado, he tragado y no quería haber tragado. Entonces son situaciones, ya te digo, que según van bajando por el sistema digestivo, ya cuando llega al intestino delgado, es que la situación se está complicando muchísimo, porque si es algo que he aceptado en mi estómago, todavía estoy a tiempo de vomitarlo, pero ya cuando entra en el intestino es más complicado. Por eso viene a procederse a ver personas con problemas de diarrea, mm. porque tengo que eliminar algo que es peligroso, ya que por arriba, por la boca no puede salir, tiene que salir por la parte de abajo, por la parte de nuestro ano. Entonces, claro, aquí ya entramos en este otro conflicto en el que una vez que está dentro del intestino y está rumiando, 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 porque no lo acepto, porque no lo entiendo, Mm. bueno, pues cuidado porque también nos va a dar este tipo de patología. Otro de los conflictos, el de la putrefacción. Claro, se produce una fermentación interna que es lo que produce esos gases, que es lo Mm. que produce el hinchazón, la pesadez. Y entonces me encuentro personas que me dicen, algo se está pudriendo dentro de mí. Entonces ya me da la clave para saber que tenemos una situación, una problemática en ese intestino, porque algo, esa relación se está pudriendo, ese trabajo se está pudriendo, esa situación de amigos, de vecinos, es algo que huele mal, de ahí la putrefacción. Em, y cuidado porque todo eso retroalimenta mayores gases, mayor hinchazón y mayor pesadez en nuestro intestino. Siguiente conflicto, ya quedan dos. Dificultad para separar lo que es útil de lo que no es útil. Entonces, claro, estamos hablando de que el intestino delgado decide qué alimentos son los que va a absorber para que formen parte de la parte energética de cada una de las células que va a nutrir. Entonces, me encuentro con personas que no sabe discernir entre lo que es bueno o no es bueno para esa persona. Entonces, en ese discernimiento también nos da la clave de que está padeciendo excesivo. O sea, O personas que... indecisión, ¿no? Personas muy indecisas, a lo mejor, ¿no? Que les Mm, cuesta tomar sí, decisiones y saber exacto hacia dónde ir. correcto, María. Y hay veces que toman esas decisiones y dicen, ay, tenía que haber tomado esta otra. Y pasa el tiempo y dices, ay, tenía que haber cogido la primera, pero luego la cambié por la segunda. Y luego, "Ay, sí, 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 tengo que coger una tercera". Entonces están ahí que no son capaces de discernir qué Mm. es lo que quieren en cada momento. Y también personas que se quedan enganchadas en lo negativo. Solamente saben ver la parte poco positiva de su vida, la parte poco positiva de su trabajo, la parte poco positiva de esa relación. Se quedan enganchados en esa negatividad y cuidado porque es muy peligrosa, porque esa negatividad va a atraer más cosas negativas. Claro. Entonces esto es una ley de atracción, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿que pienso en positivo? Traigo cosas positivas. ¿Que pienso en cosas menos positivas? Pues eso es lo que voy a traer. Entonces, bueno, Aquí apostemos por también, ese. pues, tener cuidado con lo que consumimos y no solo a nivel de alimento, ¿no? Porque si tenemos esa tendencia a ver lo negativo y solo vemos noticias o cosas que nos recuerdan esa negatividad, más fácilmente entramos en ello, ¿no? Entonces, forzarnos un poco a ver, pues, noticias positivas o cosas positivas para poder cambiar un poco esa visión, ¿no? Y no reforzarla. Qué bueno, exacto, exacto. Tenemos que poner, además, en los tiempos que nos toca vivir, nos toca poner la atención en algo que eleve nuestra vibración. Mm. Entonces, respeto mucho a las personas que elijan pensamientos pocos positivos, están perfectas, a lo mejor necesitan esos pensamientos por alguna razón, hay unos efectos secundarios que les interesa. Pero yo abogo y apuesto por el pensamiento positivo porque sí que es cierto que cada vez atraigo cosas más bonitas a mi vida. Entonces,
bueno, y habrá gente que dirá, pues yo no sé si pienso en positivo o en negativo. Digo, ole, ole, ole. Ahí está la persona iluminada, que ya no se cuestiona, y estar en el presente también es otra de las fórmulas más importantes para que nuestro cuerpo esté aquí, aquí y ahora. No, ni preocupados por el futuro, que nos puede dar ansiedad, ni preocupados por el pasado, porque eso nos puede generar depresión. Muy bien, también otro de los conflictos dentro de esta dificultad de separar lo útil de lo no útil son personas que no pueden soltar lo que no sirve. Saben que esa relación no funciona, pero no quiero soltarla. Mm, De ahí está el estreñimiento. ujú, Una situación que me complica la vida, pero como es la única que tengo, no quiero soltarla. ujú. Y claro, esto de no soltar, recordemos que para poder generar las heces se necesita agua. Ujú, Entonces, si yo no quiero soltar, ese agua queda retenida. Entonces, no me permite que se forme bien la hez. Y si no se forma bien, pues apenas se forma y se claro. producen procesos de estreñimiento muy severos, de una semana de no poder ir al Ujú, baño, por ujú, ejemplo. Entonces, ujú, como no quiero soltar, el cuerpo, la biología, que no es inteligente, pero es muy eficiente, mm, hace que toda ese agua quede completamente retenida, no se libera para poder formar esa caca, para formar esa hez que pueda salir y facilitar el tránsito por todo el intestino grueso y su salida por el ano. Ese agua, como está completamente retenida, no permite este movimiento y por eso hay personas con estreñimientos una semana y 2 semanas sí, sí, y perfectamente. Y esto, crónico, ¿no? Hay personas que de manera crónica lo tienen toda la vida, sí. ujú. Ujú, Y ya para terminar, habíamos hablado del duodeno, que es el inicio del intestino delgado. Esa parte del cuerpo pertenece a la cuarta capa embrionaria. Esa cuarta capa embrionaria nos habla de conflictos, de mucho miedo, de ujú, muchas contrariedades, ujú, de situaciones que me producen enojo, enfado, rabia. Y entonces, claro, todas estas situaciones que hemos hablado en toda esta charla, si le añadimos la rabia y el enojo, pues ya tenemos el ingrediente último que nos faltaba, claro. porque precisamente la rabia es un gran bloqueante. La rabia produce muchas dolencias en diferentes partes del cuerpo y aquí en concreto nos estaríamos encontrando que la persona tiene mucho miedo a que invadan su espacio Ujú, y ya le han invadido el espacio. Y esa persona, o puede ser también un fuego, fíjate, que puede invadir mi campo, un campo del que yo y el resto de mi familia necesita. Entonces, me puedo, hasta ese punto, ¿no? De enojo, de enfado, que no tiene por qué ser con personas, que no tiene que ser por alimentos, sino también por cuestiones climatológicas. ujú, Un granizo que destruya unos árboles frutales, una tierra, una cebada, un centeno, etcétera, un calor excesivo o que no llueva. Bueno, pues también puede entender esta persona como una amenaza ujú, que no acaba de llegar o ha llegado ese exceso de lluvia o ese exceso de granizo y ha destrozado una cosecha. Esa invasión también sirve en un entorno familiar, alguien que entra dentro de mi habitación, dentro de mi vida y yo no quiero que esa persona. Y entonces me puede llevar a tener que aceptar cosas que me están imponiendo y yo no quiero. ujú. Y esto era todo lo que tenía preparado María desde el punto de la descodificación biológica, de cuáles son los conflictos que pueden generar esta patología, que se la conoce como en inglés SIBO, significa Síndrome. Small Intestine Bacterial Overground, que son las siglas de este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Pues qué interesante, como siempre. Y bueno, qué luz nos pones, ¿no? Al nombrar los posibles orígenes de este SIBO y a ver las personas cómo pueden identificarse en alguno de ellos, ¿no?
A mí me gusta añadir, bueno, desde la Ayurveda, pues cuando tenemos un SIBO suele relacionarse con tener una fuerza digestiva débil, ¿no? Se le llama tener un acné, que es ese fuego interno, ese fuego digestivo que está débil o bien que está irregular, ¿no? Y también el AMAS, que son las toxinas, ¿no? Claro, al ser el metabolismo incompleto, pues se produce más, ¿no? Y la eliminación no es tan eficaz. Entonces hay ese desequilibrio. Bueno, y claro, el objetivo principal es reforzar ese metabolismo, ¿no? Reforzar esa digestión. Y bueno, posibles maneras para estimular ese AINI, esa digestión interna, pues una de ellas que nos ayuda mucho es el jengibre, ¿no? El utilizar jengibre en infusión o bien fresco, incluso rallado si es fresco, pues rallado dentro de un vaso de agua, puede ser con un poquito de limón o así, y bebido antes de las comidas, pues eso nos puede ayudar a estimular un poquito, ¿no? Y también, pues por ejemplo, una infusión de comino, cilantro y hinojo puede ayudarnos a reducir, bueno, a regular la digestión y a reducir un poquito la hinchazón. También la infusión de regaliz ayuda mucho, puede ayudar en estos procesos, ¿no? Porque como que protege también la capa interna y bueno, nos podría ayudar, ¿no? Y después todo lo que ayude también a nivel de desinflamar el cuerpo. Como has comentado antes, ¿no? Cuanta más presencia tengamos, cuanto más en el presente estemos, también nuestro sistema inmune va a mejorar, ¿no? Entonces, todo lo que ayude a estar en presencia, pues también nos va a ayudar. Evidentemente, ya lo hemos hablado en otros capítulos, ¿no? El contacto con el sol, el sintonizarnos con el sol. Hacer las comidas en el momento de mayor sol es cuando nuestra comida tiene que ser más abundante porque es cuando vamos a poder digerirla más. Intentar no comer cuando es de noche. Bueno, todas esas cositas que nos ayuden, ¿no? Recibir el sol por la mañana. Cuanto más en contacto estemos con la tierra, eso también nos ayuda a desinflamarnos y a sentir esa presencia, ¿no? Que, bueno, que nos va a ayudar a transitar lo que necesitamos transitar, ¿no? Y otra herramienta que a mí me gusta muchísimo y es muy útil en muchos casos, y ya he hablado también otras veces, es el yoga nidra, ¿no? Porque un yoga nidra nos enseña a ver la realidad, a habitar la realidad, pues sin poner mente. La realidad es neutra, las cosas que ocurren son neutras. Nosotras o nosotros ponemos después mente y es cuando aparece el sufrimiento, ¿no? Entonces el yoga nidra te enseña un poco a desapegarte de esa realidad y poder vivirla de otra manera, ¿no? Entonces puede ser una herramienta que también nos ayude a la vez que ayuda a regular el sistema nervioso, a estar en presencia, a restaurar todo el cuerpo, ¿no? Bueno, pues esas serían como mis recomendaciones y lo que has comentado tú antes, si somos conscientes de lo que nos provoca el SIBO, pues hablarlo, comunicarlo, expresarlo, permitirnos sentir la emoción que estemos sintiendo y para poder sacarla, ¿no? Hacia Mm, afuera. fantástico. María, he tomado nota porque sí que todas estas infusiones a mí me encantan. La de jengibre, la Ujú, de comino, la de regaliz son de mis predilectas, aunque no tenga ningún problema con el intestino delgado, pero me ha encantado porque es cierto que son tremendamente digestivas. ujú, Em, María, que no se me olvide, claro, es una anotación con el tema de las bacterias. ujú, Quiero dar un pequeño guiño porque, claro, aquí tenemos un sobrecrecimiento de bacterias y estamos viendo a las bacterias como algo poco positivo. Y resulta que es que las bacterias nos vienen a ayudar. ujú, Tenemos una serie de patógenos internos. De hecho, tenemos más micropatógenos que células, o sea, ujú. imagínate, Imagínate. que son las que permiten muchos procesos de nuestro cuerpo. Bueno, pues quiero aclarar un pequeño detalle que más que nada para muchas de las bacterias que están dentro de nuestro cuerpo van a ayudar a descomponer aquello que nuestro cuerpo no ha sido capaz de procesar. Entonces, ellas vienen en una misión en la fase de reparación. Cada capa embrionaria tiene su propio patógeno, microorganismo, que viene a ayudar a hacer que esa parte del cuerpo vaya a funcionar mejor. Entonces, fíjate las bacterias, y ya con esto quiero terminar, que no quería que se me olvidara, las bacterias vienen a descomponer aquello que no se ha podido procesar
A continuación lo que va a hacer es limpia y van a reorganizar los tejidos para que puedan funcionar mucho mejor y Ujú. que ese hinchazón se desinfle. Es decir, las bacterias no son las causantes de ese hinchazón. Hay un conflicto emocional, que es por lo que apostamos los descodificadores, hay un conflicto emocional vivido en silencio, en soledad, sin solución satisfactoria, que necesita ser expresado para que nuestro intestino no muestre ningún tipo de síntoma. Y ahí las bacterias vienen a hacer una labor de Mm. descomposición, de limpieza y de reestructuración de ese tejido. Y era esto de, bueno, reestructuración, reorganizar esos tejidos que han quedado dañados. Ese cuerpo maravilloso que tenemos, ¿no? Que tiene las soluciones a todo, pero a veces tenemos que saber comprender qué nos dice, qué nos está pidiendo, cómo tenemos que transitarlo, y en el fondo viene a enseñarnos eso. Y bueno, poco a poco podemos ir aprendiendo a conectarnos de nuevo con él, a escuchar su mensaje y a avanzar, ¿no? De eso se trata la vida también. Y tú, Eva, nos Eso es, María. aportas pues un montón de información sobre ello, o Mm. sea que súper agradecida. Un Gracias abrazo. también a ti. Un beso muy grande, María. Un placer seguir aquí a tu lado, compartiendo con todas las personas que nos ven todos estos conocimientos. Pues seguramente que ese capítulo sobre el SIBO habrá aportado luz porque ya hemos dicho, hay muchísimas personas que lo sufren. Entonces, bueno, un saludo enorme a todas, agradecida a Eva como siempre y nos veremos pronto en el próximo capítulo de Pon luz a tu síntoma. Un abrazo, chao.